Muy buenos días, mis queridos alumnos de segundo de secundaria. Hoy, viernes 19 de junio del 2020, siendo el valor de este mes el respeto y la honradez, y nosotros ubicados en la semana 2 de nuestras clases virtuales del segundo bimestre, veremos en nuestro curso de geometría el tema de cuadriláteros. ¿Está bien? Propiedades. Bueno, las que nos quedan, porque ya vimos cuadrilátero, su división, ¿no? Cuadrilátero convexo, cuadrilátero no convexo, vimos en sí, hicimos énfasis en paralelogramos y en trapecio, ¿está bien? Ahora vemos las propiedades que se presentan en los cuadriláteros. En realidad son sencillas. Por ejemplo, la base media es, a ver, tengo base mayor, base menor del cuadrilátero y tengo los otros dos lados, ¿cierto? Los otros lados que son desiguales. O si es un isósceles van a ser iguales, ¿no? Entonces, estos lados, si justo ubico el punto medio de este lado y el punto medio de este lado y los uno, a eso se le llama base media. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo encuentro la base media, profesor? Bueno, la base media se halla sumando la base mayor, o sea, la base que está abajo con la menor, se suman las dos bases y se divide entre dos. ¿Está bien? Fácil. Profesor, y también puedo encontrar el punto, el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Claro, es más fácil todavía. Solo voy a restar, ¿sí? Voy a restar las bases y voy a hallar el punto, el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Bastante sencillo, ¿está bien? Entonces, si quiero base media, es la suma de las bases entre dos, ¿sí? O la semisuma de las bases. Si quiero el segmento que une los puntos medios de las diagonales, la semidiferencia. ¿Está bien? Nos faltó ver que era un trapezoide. Bueno, en el caso de trapezoide es súper fácil, ¿sí? No tiene lados paralelos, ¿está bien? En el caso de cuadrilátero, el paralelogramo tiene los cuatro lados paralelos, ¿sí? Los lados opuestos son paralelos. En el caso del trapecio son dos lados paralelos, pero en el caso del trapezoide no pasa así. En el caso del trapezoide ni uno de sus lados es paralelo, ¿está bien? No tiene lados paralelos. ¿Qué propiedades vemos que se cumplen dentro de lo que estamos trabajando? Por ejemplo, ¿no? A ver, acá sí voy a usar el lápiz para señalarte. Miren, tengo AE, tengo CH, ¿ya? Esta suma de estas dos alturas va a ser igualita a BF más DG. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, lo voy a poner de otro color. Acá está, ¿sí? Estas dos alturas son iguales a la suma de estas dos de acá. ¿Estamos bien? Sí, las dos que podríamos decir, las que están en el centro, son iguales a la suma de los extremos. Listo, vamos a borrar aquí para pasar a la propiedad 2. ¿Sí? Acá es más sencillo todavía. Miren, de hecho, ¿no? Ángulos desiguales. No tengo 2 phi, 2 teta, alfa y beta. Son ángulos desiguales acá en nuestro trapezoide. Ahora, ¿qué se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir que si trazo la bisectriz y trazo la bisectriz, o sea, trazo la bisectriz de dos ángulos consecutivos, ya el ángulo que se forma al momento de unirse estas dos bisectrices es igual a la semisuma de los dos ángulos que no tienen relación, ¿sí? Acá en este trabajo que estamos realizando, ¿sí? Ahora, acá, a ver, vamos a arreglar aquí algo. Es Aries junto. Ahora sí. Y acá, profesor, bueno, en el caso de las bisectrices exteriores, ¿sí? Las bisectrices exteriores, ¿cómo hallo ese ángulo que se forma con las bisectrices exteriores? Fácil. Ahora, igual voy a hallarlo como la semisuma de los ángulos que no están entrando aquí en el trabajo, ¿no? En esta figura. Porque aquí vemos que se afecta este ángulo externo, pero estos dos ángulos no tienen relación frente a este triángulo de acá. Entonces, ¿cómo hallo X? Bueno, profesor, como la semidiferencia de estos dos ángulos que están aquí. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso sería la teoría que nos faltaba revisar para el tema de cuadriláteros. Ahora ya nos quedaría tan solo hacer los ejemplos, ¿no? Desarrollar los ejercicios. Me van a acompañar con los ejercicios, pero si hasta ahora todo va bien, pulgar arriba. Si tienen preguntas, manito cambiar. ¿Está bien? Muy bien, pulgar arriba. Sí, Tauro Acuario, se les espera, no hay problema. Igual voy a ir avanzando. Si hay preguntas, activan su audio en caso de que no alcance a ver su manito cambiada y pueden realizar su pregunta. En ejercicio 1, ejemplo 1. En un trapecio, el segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 8. Ah, muy bien. Entonces, vamos a hacer esta parte de acá. Mide 8. ¿Sí? A ver, vamos. Lápiz, ven nosotros. Listo.
este segmento, dice, el segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 8. Este segmento mide 8. ¿Está bien? Ya. Y la suma de las bases es 28. Entonces, si yo sumo esta base más esta base es 28. ¿Está bien? Calcular la base mayor. Me piden la base mayor. Muy bien. Difícil no está. ¿Por qué? Porque miren. Si, a ver, ¿cómo hallo este 8, no? ¿Cómo hallo el segmento que une las diagonales? El punto medio de los diagonales. Mire, fácil. Tengo que restar la base mayor menos la menor. Entonces sería FK menos GH. FK menos GH entre 2 me va a dar LA. Pero LA es 8. Entonces FK menos GH va a ser 2 por 8, que es 16. ¿Está bien? Ahora, profesor, recuerden que ¿cómo hallo la base media? ¿Sí? La base media, o bueno, la suma de estos dos, al sumar estos dos, la semisuma de estos dos es igual a la base media, ¿sí? Pero en este caso no es necesario trabajar con eso. ¿Por qué? Mire, me dicen que la suma de FK más GH es 28. Suficiente con que trabaje con eso. ¿Por qué? Mire, a mí me están pidiendo FK, ¿sí? Ahí le vamos a poner X. ¿Qué pasa si yo sumo estos dos datos que tengo? Bueno, GH menos GH es 0, así que no es necesario. FK más FK, 2FK. 16 más 28 es 44. Este 2 que multiplica vas a dividir y 44 entre 2 va a ser 22. Y habremos resuelto el ejercicio. ¿Está bien? Pulgar arriba si se entendió. Manito cambiada si hay preguntas. A ver, muchachos, en el trapezoide de la figura calcular X. Me dicen ya que es un trapezoide. Bueno, ya es un poco más sencillo. Miren, el ángulo A más el ángulo D suman 140. ¿Está bien? Sí, profesor, está muy bien, ya es fácil. Ahora, hay que completar la figura. Nos conviene bastante. ¿Por qué, profesor? Porque si yo completo, ¿sí?, esta figura, a ver, vamos a graficar un triángulo. ¿Sí? Si completo como un triángulo, este ángulo de acá, X, este ángulo X va a ser la mitad de este ángulo que está aquí, ¿cierto? Por la propiedad que aprendimos en líneas notables, que si la bisectriz interior y la bisectriz exterior en un triángulo se juntan, este ángulo que está ahí, este ángulo formado, ya va a ser igual a la mitad de este ángulo que está acá, ¿sí? Del ángulo que, bueno, no ha sido afectado. Entonces, qué fácil. ¿Por qué? Miren, nosotros al completar vamos a saber que es 40. ¿Pero por qué, profesor? Porque me dicen que el ángulo A más el ángulo D es 140. Entonces aquí va a ser 40. X es la mitad de 40, entonces podemos decir que X es 20. Finish. Ejemplo 3. A ver, en nuestro ejemplo 3 vemos que podemos aplicar la propiedad de las bisectrices interiores en un trapecio, ¿no? ¿Cómo hallo X? Fácil, la semisuma de estos dos ángulos de acá, ¿sí? Del 110 y el 64. X será igual a la semisuma de 110 más 64. Sería 110 más 64, 174. Entre 2, 87. Listo, ¿está bien? Solo fue para que ustedes puedan aplicar. Estos ejemplos que hacemos son para que ustedes entiendan más las propiedades, ¿ya? Y puedan saber en qué momento aplicarlas. A ver acá, las diagonales de un trapezoide miden 8 y 12. ¿Sí? Las diagonales de un trapezoide miden 8 y 12. Calcular el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son los puntos medios de los lados del trapezoide. Bueno, a ver, vamos a buscar nuestro lápiz para poder desarrollar esta parte de acá. Miren, me dicen que las diagonales, ¿no? La diagonal AC y la diagonal BD miden 8 y 12. Me están pidiendo el perímetro, ¿sí? O sea, me están pidiendo la medida de los lados, ¿ya?, del cuadrilátero que se forma al unir los puntos medios, ¿ya?, al unir los puntos medios en este cuadrilátero, ¿no? Entonces, digamos que los puntos medios son F, E, G, H, ¿sí? Y al unirlos voy a formar un cuadrilátero. Ahora, este cuadrilátero que acabamos de formar, ¿sí?, de ahí me están pidiendo el perímetro. Ahora me dicen que AC es 8, me dicen, si es así, no nos hace el ejercicio más fácil. ¿Por qué? Porque mire, sería que FG y HG, a ver, FG y HG tendrían que ser 4 cada uno, ¿está bien? Y aparte de eso, ¿sí? Aparte de eso, en el caso de BD, FG sería 6, FG, ¿sí?, 6, y EH
EH también sería 6. Entonces, ya tengo la medida de EF y tengo la medida de HG. ¿Está bien? También puedo recordar la propiedad, ¿sí? Que se puede cumplir acá, que es la suma de diagonales es igual, o sea, si yo sumo los diagonales va a ser lo mismo, ¿ya? Que el perímetro del cuadrilátero que se forma al unir los puntos medios de los lados en este cuadrilátero. Prácticamente ya nos dieron el desarrollo del ejercicio. Si yo quiero hallar este perímetro de acá, ¿sí? Si quiero hallar este perímetro que me están pidiendo, solo tengo que sumar 8 más 12. 8 más 12 es 20 y se desarrolló el ejercicio. ¿Está bien? Poco fácil, ¿ya? Solo fue aplicativo y el que viene también va a ser aplicativo, ¿ya? Recuerden que si sumo las alturas de los extremos va a ser igual a la suma de alturas de los medios. Entonces sería 4 más x igual a 6 más 1. 4 más x igual a 6 más 1, 6 más 1 es 7, menos 4 3 y tengo x. ¿Está bien? Y nuestro último ejemplo, ¿sí? Tengo 80, tengo 120, ¿está bien? Llámale, a ver, vamos a mostrarles todo. Tengo 2 teta acá y 2 teta acá. ¿Sí? 2 teta acá, 2 teta acá. ¿Eso para qué les va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar bastante en realidad. ¿Sí? A ver, voy a buscar el lápiz para poder explicarles mejor. Acá está. Listo. Llámale a este ángulo alfa, llámale a este ángulo beta. Tengo 2 teta acá, 2 teta acá. ¿Sí? Si fuera así, este ángulo va a ser igual a este ángulo, ¿cierto? Porque alfa más 2 teta es 180, alfa más 2 teta es 180. Pero sigamos trabajando de la forma en la que les he puesto. Alfa más beta más 80 más 120, o sea, la suma de estos cuatro ángulos es 360. 120 más 80 es 200, paso a restar, 360 menos 200, 160, entonces alfa y beta van a sumar 160, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos vale 80, ¿está bien? Cada uno de ellos vale 80. Entonces, si cada uno vale 80, el ángulo que está afuera, por obvias razones, es 100. Si 2 teta es igual a 100, entonces, ¿sí? Este 2 teta va a ser 100. Yo puedo decir que 2 teta va a ser igual a 100. Entonces, teta va a ser la mitad de 100, que sería 50. Y habremos desarrollado el último ejemplo. ¿Está bien? Si me dejé entender, pulgar arriba. Si tienen preguntas, pueden usar manito cambiada. Y nos vamos a quedar todavía resolviendo las preguntas que ustedes tengan. Y terminamos acá el video para que sus compañeros que no han podido asistir puedan ver la clase de hoy.